De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a La Colmena. Estamos aquí en la Diaria Radio, en la 97.9. Nos están escuchando también vía streaming en todo el territorio nacional y fuera de nuestro territorio. Estamos a martes 14 de abril, avanzando ya en esta semana. Quiero saludar muy particularmente a una compañera de esta casa que hoy está cumpliendo años, Magdalena Correa, nuestra querida Maggie, que es la que nos despierta todas las mañanas a las 7 en ese panorama informativo junto con Yamila Silva. Así que un gran abrazo a esta gran amiga y colega Maggie, que hoy está celebrando su cumpleaños. Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Caro? ¿Todo bien? Bueno, hermoso día le hizo a Maggie para celebrar el cumpleaños. Así es, no solo nos acompaña, sino que nos informa en esas primeras horas en las que cuesta un poco despertarse y entrar en agenda. Entonces, bueno, también el saludo para ella. Exactamente, un abrazo para Maggie. Estamos haciendo entonces esta colmena. Queremos compartirles algunos de los contenidos que vamos a tener este día y queremos en particular convocar a la audiencia, a los oyentes, a poder compartir con nosotros estos espacios, porque hoy va a haber de alguna manera dos espacios centrales que son distintas temáticas, pero que tienen que ver. Capaz que lo común tiene que ver con la vida, tiene que ver cómo nos recuperamos de la vida y tiene que ver también con el cuidado, ¿no? Estamos hablando que en un ratito nada más nos va a acompañar el director de la Dirección Nacional del Liberado, de las Personas Liberadas, Luis Parodi. Estamos hablando de una persona que tiene una gran trayectoria en lo que es la institución carcelaria. Ha trabajado hace más de 40 años en institutos carcelarios y de hecho él es una referencia y fue una referencia por su gestión en la cárcel de Punta de Rieles. Vamos a estar hablando con Parodi acerca de cuál es el nuevo encare, cómo está viendo él, digamos, el proyecto de Dinali en una situación y en un contexto muy particular, Matías, que tiene que ver con esta puerta giratoria que de alguna manera se ha instalado como idea, como imaginario, pero también como una realidad de las personas que están en la cárcel y después terminan en situación de calle, ¿no? Como si no hubiera un destino posible para aquellas personas liberadas que en definitiva terminan viviendo en la calle, terminan sin hogar, sin redes familiares, sociales. Sí, en La Colmena como espacio de reflexión, en este caso, Parodi viene un poco a hablar con nosotros de esa idea de la reconstrucción del ciudadano, ese planteo que él muchas veces hace, como decías, con mucha experiencia a nivel carcelario. Su llegada a este ámbito se dio en 1987, más o menos, pero después lo conocimos al frente de Punta de Rieles entre el 2014 y el 2020. En este nuevo rol se plantean varios desafíos, como decías, está toda la situación capaz que más reciente y más presente en la agenda que tiene que ver con este vínculo entre la cárcel y la situación de calle, pero después aparecen otros elementos que son interesantes abordar, como lo que tiene que ver con el nuevo Plan Nacional de Seguridad o la descentralización del INR. Son acciones políticas que de alguna forma van a impactar en el trabajo en Dinali de Parodi y veremos cómo él lo está viendo y cuáles son aquellos cambios que desde su gestión va a tener que abordar. Claro, hay un tema muy importante y es que hay un casi 70% de reincidencia en nuestro país, ¿no? Estamos hablando de personas que vuelven a delinquir una vez que son liberadas, que tienen de alguna manera como un trayecto delictivo que cuesta cortar. Y esa es la gran obsesión de Parodi en el trabajo desde la Dinali o desde la cárcel de Punta de Rieles como estuvo anteriormente, cambiar de alguna manera el paradigma, ¿no? de lo que
lo que se falta a lo que querés, ¿no? ¿Qué es lo que te falta? Bueno, pero ¿qué es lo que querés como proyecto de vida? Dar como un cambio. Y por otro lado, también él, desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Él dice que de alguna manera las personas que egresan del sistema penitenciario, están fuera de la democracia en derechos y en obligaciones. Y esta es un poco también la preocupación central. Vamos a estar hablando de él sobre este aspecto, también cuáles son los proyectos. Hay una idea, no sé si a vos te pasa, Matías, de que cada administración que cambia es como que hace un reset, ¿no? Y es como volver a un punto cero en cuanto al proyecto de Dinali. Sí, ¿No? Como sí. si no hubiera una acumulación de experiencias. Entonces, bueno, ahora me viene también el recuerdo de lo que dijo Jaime Saavedra más temprano aquí, ¿no? El director de INISA, que dice que en general para el pobrerío las instituciones son pobres, ¿no? Que este también es otro de los aspectos. En general Claro. tienen pocos recursos económicos como para poder apoyar estas trayectorias. Sí, hay vectores comunes que de alguna forma llevan a un discurso común sobre que hay que trabajar en la reinserción desde lo social, pero a veces los caminos, el por dónde, es donde aparecen las diferencias. Claro. Por ejemplo, en la última gestión, en el gobierno anterior, se pasa la Dinali de la órbita del Ministerio del Interior al Ministerio de Desarrollo Social. Eso fue algo de alguna forma apoyado por el sistema político, donde hubo una coincidencia, pero a veces el por dónde es donde están las diferencias, y capaz que en eso también podemos profundizar. Nos pueden mandar sus mensajes, se pueden comunicar con nosotros a través del 099-891-888. Queremos escuchar también sus opiniones respecto a este problema. Estamos hablando de un problema central que tiene nuestro país, con la cantidad de personas que están en las cárceles, con un hacinamiento que también se habló muchísimo de esto en campaña electoral, y ahora parece, una vez que se toma el poder, no digo solamente desde el punto de vista del partido Frente Amplio, digo que cuando la campaña electoral se diluye, ¿no? Y se deja de buscar los votos de la gente, hay temas que parecen que vuelven a ser como naturalizados, ¿no? Sí. Y el hacinamiento en las cárceles es un problema enorme, y también se está discutiendo en otros ámbitos, como en la reforma del Código del Proceso Penal, para ver también penas alternativas a la cárcel. Todo esto forma parte de un mismo paquete, Claro, ¿no? eso es un poco lo que plantea Parodi también, ¿no? Si vos tenés en unas condiciones muy precarias a esas personas, después todo el proceso de la vuelta a la sociedad se hace mucho más difícil, ¿no? Y eso también es un desafío desde el punto de vista electoral, como vos planteabas. Muchas veces se habla de que no es popular decir que vamos a dedicar tanta plata para los presos, para las personas privadas de libertad, desde este punto de vista de que, bueno, hay que dejarlos por fuera de nuestra sociedad. Eso creo que está cambiando, esa visión sobre los privados de libertad, pero es difícil, son cuestiones debates que están presentes, ¿no? Sí, totalmente. Y el otro tema que vamos a abordar hoy martes aquí en La Colmena tiene que ver con la enfermería. Viene Emilia Díaz con una columna punzante, como es el estilo de ella, con su aguijón. Vamos a hablar de la enfermería desde el punto de vista de cómo es clave, ¿no? Cómo este personal de la salud es clave para el sistema de salud, desempeñando un papel crucial, y sin embargo hay una subvaloración del papel de la enfermería, de las enfermeras y enfermeros. Hablamos de enfermeras porque el 85% de las personas que trabajan en esta área de la salud son mujeres. Es un trabajo absolutamente feminizado, y si bien este es un rol que se destaca mucho en términos del sostenimiento del sistema de salud, muchas veces está subestimado, y sin embargo es esencial para la salud tanto nacional como a nivel comunitaria. Vamos a hablar también de qué pasa con la enfermería a nivel comunitario. Emi también trae una perspectiva del vínculo que se establece con las enfermeras. Todos los que hemos atravesado problemas de salud o hemos estado internados o familiares internados en una institución, establecemos una cercanía, una confianza con la enfermera, con el enfermero, que trasciende la salud física de la persona, va hacia lo emocional. En general son personas que nos contienen en momentos muy duros de las experiencias de nuestras vidas, y sin embargo, bueno, más allá de que
a pesar de que tienen este rol tan importante, hay una escasez de personal de enfermería. No es algo que pase solo en Uruguay, a nivel mundial ocurre. Existen 22,3 enfermeras profesionales cada 10.000 habitantes en nuestro país, cuando la recomendación internacional es que sean 70 para lograr un sistema resiliente, alcanzar una buena cobertura de salud. Sí, Emilia parte del concepto del método enfermera, un poco eso es lo que plantea. Hay algún trabajo académico en ese sentido y es como lo que decías, ¿no? Ese primer nivel de atención que nos ofrece todo lo básico en cuanto a lo que tiene que ver con la salud, pero también esa contención que muchas veces es igual de necesaria en esos momentos críticos, ¿no? Entonces por ahí viene la mano. Y seguramente ustedes tienen una historia para compartir, ¿no? Una historia con una enfermera, con un enfermero, una historia que tiene que ver con un momento muy especial de la vida, un nacimiento, una muerte, una enfermedad larga, y esa enfermera que ha estado ahí, ¿no? Acompañando, apoyando, sosteniendo, más allá entonces de lo que es la atención estricta de salud. Así que esperamos el mensaje de ustedes, de la audiencia, a través del 099-891-888. Hacemos la pausa y a la vuelta hacemos una actualización de información, Matías. Ya venimos. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, territorio de libros. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. Caro en vivo en la trastienda. Suena la música del bar. Acompañado por su banda e invitados especiales, presentará canciones de su nuevo álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. No voy a caer jamás. Viernes 15 de mayo, 21 horas, en la Trastienda Montevideo. Un show imperdible de una de las voces más personales e imprescindibles de la música uruguaya contemporánea. Entradas disponibles en Passline y en todas las redes de cobranza del país. Invita Bizarro. Pasan 17 minutos de las 13 horas, estamos aquí en La Colmena, actualizando algunas de las noticias que están circulando a esta hora, que están en la agenda. A esta hora hay actividad parlamentaria importante porque se está analizando uno de los temas de la agenda de estos días, Matías. Sí, así es. En la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes hay dos temas que estuvieron en el centro de la discusión en las últimas semanas. Concretamente está por allí la ministra interina del Interior, Gabriela Valverde, que fue convocada en el marco del caso Jonathan. Recordemos aquella denuncia que se hizo efectivamente sobre la situación de violencia que vivía este menor de edad, que llega a Fiscalía pero con información incompleta. Esta situación sigue y luego tiene el desenlace que todos conocimos, un poco para saber cómo fue el proceso, el seguimiento que se le dio a esta situación desde el Ministerio del Interior. Después, a partir de allí, iba a ser recibido en esta misma comisión el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, y las distintas autoridades del Ministerio de Desarrollo Social en el marco de la convocatoria de la diputada nacionalista
Fernanda Ausberg, sobre toda esta discusión de, bueno, cómo se está dando el abordaje de la situación de calle por parte de la actual administración. Recordemos que esta citación fue previa a la presentación de este Plan Nacional de Calle, así que bueno, allí estarán las consultas puestas sobre la mesa para el ministro Sibila, seguramente de cómo se va a bajar a tierra este plan que se presentó la semana pasada. Y bueno, y seguramente tendremos más novedades, más detalles sobre el caso Jonathan en relación a lo que pueda decir allí la ministra interina Valverde. Mañana a las 19 horas hay una convocatoria de colectivos feministas, en particular bajo esta consigna Alerta Feminista, en la Plaza Libertad a las 19 horas, a partir de el femicidio de Anaís Reyes, de 18 años, Anaís Reyes, de 18 años, que como ustedes saben fue asesinada junto a su madre y padre por José Capillera, de 26 años, quien era su pareja. Él después se quitó la vida. Hay 3 mujeres que fueron asesinadas por violencia machista en el 2026, dice esta alerta feminista, que mañana entonces convoca a las 19 horas allí en Plaza Libertad. ¿Qué ha pasado con este caso en estas últimas horas? Bueno, el ministro del Interior anunció que se dispuso una investigación administrativa con carácter urgente para conocer el legajo del policía de 26 años que mató a su pareja, a sus suegros, y después se suicidó en el barrio La Chancha el viernes de tardecita. Como ustedes saben, el femicida era efectivo del GRT, que es el Grupo de Respuesta Táctica, ¿no? Sí. Era un efectivo policial que no tenía mucho tiempo en la carrera policial, hacía un año aproximadamente que había salido de la escuela de policía. Todo esto es lo que de alguna manera se quiere también investigar, ver cuál había sido su conducta, cómo había sido su trayecto en este tiempo. Recordemos que el tiempo de formación para un agente de primera es un tiempo muy corto, ¿no? Si bien se extendió, es de 6 meses, de 6 a 9 meses, por tanto la formación es bastante rápida, podríamos estimar, para una persona que está patrullando en las calles y que porta un arma de reglamento. Esa es una opinión, una percepción, pero es algo que de alguna manera tenemos como generalizado. Habría que profundizar si esos meses son suficientes. ¿Cuál es la perspectiva también de las autoridades policiales en torno a este tipo de formación que reciben los agentes de policía? Sí, también tener en cuenta que el rol que cumplía de acción rápida lo llevaban a tener en primera línea, ¿no? A que fuera alguien de que en las situaciones más críticas o donde se requería cierta sensibilidad, él tuviera que estar en primera línea. También capaz que revisar también los procesos que se dan para llegar a cumplir determinadas funciones. Seguramente en eso va a estar profundizando en estas horas el Ministerio del Interior. De parte también del Ministerio de Defensa, se emitió en las últimas horas también un comunicado, porque recordemos que Anaís, la víctima, formaba parte del ejército, concretamente del batallón Jura de la Constitución de Comunicaciones, el batallón número 2, en un comunicado firmado por el ministro interino, Joel Rodríguez, el ministerio reafirmó su compromiso de seguir trabajando con firmeza para prevenir y erradicar toda forma de violencia, y en particular la violencia basada en género. Exacto. Recordemos también que parte de la investigación tiene que ver con lo que ocurrió dentro del Ministerio del Interior, con una denuncia que se hizo el 17 de febrero de este año, de 2026. Hubo una denuncia por parte de la expareja de la joven asesinada. Estamos hablando de que hubo denuncia por amenazas de disparos. La Fiscalía dispuso en ese momento que se investigara, asuntos internos del Ministerio del Interior, pero el hombre de todas maneras siguió trabajando en la policía y siguió también con el arma de reglamento a pesar de esta denuncia. Y esta denuncia, Matías, se conoció ayer públicamente porque Subrayado, y en particular nuestro colega Guillermo Lorenzo, logró entrevistar a la expareja de Anaís y también a su hermano. Sí, sí, así es. Ahí hay como 2 niveles en ese relato que dieron estas personas. Una tiene que ver con ese hecho puntual que sucedió el 17 de febrero y otra con la visión de todo el proceso administrativo que se dio. Primero vamos a escuchar a la expareja que cuenta lo sucedido concretamente el 17 de febrero de este año. En realidad yo llevé a mi cuñado para que vaya a dejar al hijo en la casa de los padres
y pasamos por enfrente de la casa de él, que en ese momento se la están terminando de armar. Él procede a saludar a la hermana y él por instinto se pensó que yo, como la ex pareja de ella, pensó que yo le había salvado a ella. Ta, en caso, pasamos de nuevo después de dejar al hijo. Después fuimos para la casa de él, que yo en ese entonces me estaba quedando ahí. Y está, y al otro día fue lo que pasó acá llegando a la casa de mi madre, que él me tira el auto encima y fue cuando él se bajó desacatado y me apuntó con el arma de reglamento. Cargado. Él tenía el arma cargada y te apuntó. Él se bajó con el arma ya cargándola. ¿Y qué te dijo? Que no, que salvas a mi mujer, que no sé qué. Como que ataques de celos. Ahí escuchábamos entonces a la expareja de Ananis que contaba este incidente, este hecho violento que tuvo, ¿no? Esta amenaza que recibió por parte de Capillera, de este policía, ¿no? Él hablaba de que había ciertas inseguridades, ¿no? Por parte de este hombre, ¿no? Que le increpa al otro, a la expareja, ¿no? Le increpa como algunas actitudes. Dice que tenía un ataque de celos. En particular, cuando se habla de violencia de género, es difícil también manejar el tema celos, ¿no? Porque celos podemos tener todo el tiempo. El asunto es, ¿qué hacemos con esos sentimientos? Y bueno, pero efectivamente había ahí un tema que tenía la pareja de Ananis con su expareja, que partía de las propias inseguridades y emociones del policía, ¿no? Sí, acá la pregunta es primero, ¿qué pasó con esa denuncia? ¿Cómo se procedió? Y el segundo nivel tiene que ver con cómo es el protocolo. Bueno, en este informe de subrayado lo que se complementaba es que según fuentes del Ministerio del Interior, el protocolo prevé 2 puntos. Primero, si es violencia doméstica, dice, bueno, hay que retirar el arma. En otro caso de situaciones, como fue este caso, que fue con la ex pareja, que en una situación en la vía pública, según se desprende del relato, en ese caso es Fiscalía la encargada de tomar una decisión cuando llega a ese ámbito. También ver qué pasó, ¿no? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Cuáles eran los argumentos que estaban sobre la mesa? Seguramente son cosas sobre las que vamos a profundizar en estos días. Pero además no era una amenaza en el marco de un problema personal con la expareja, ¿no? Claro. O sea, no estamos hablando de un problema personal, es un problema que de alguna manera está atravesado por la violencia de género, por determinados comportamientos de control en una relación que ya de alguna forma deberían abrir un poco la mirada, Sí, claro. ¿no? Deberían Sí, generar sí. otra Sí, interpretación sí, que sí. no es la interpretación de me robaste algo, me sacaste lo mío, no sé, en el sentido de que tuvieron un problema de vecindad, de convivencia. No, estamos hablando de que acá estaba habiendo un problema para el policía que tenía que ver con una relación afectiva. Entonces ahí también me parece Sí, que claro. es otra perspectiva para analizar y que tiene que ver con más lo cultural y con las formas en las que nos relacionamos con las personas y en este caso la relación que establecía este policía con esta muchacha, ¿no? Sí, sí, obviamente en este caso lo impactante son estas 3 personas que pierden la vida, ¿no? Pero si miramos en un plano más general, la problemática del suicidio en policías también forma parte de todo un paraguas que haya esta problemática de, bueno, son personas que tienen un arma, donde a veces hay diferentes situaciones que se plantean con las que hay que estar atentos, ¿no? Más atentos que con otras situaciones, porque obviamente hay vidas que corren peligro y sus propias vidas muchas veces pueden estar en peligro. Entonces digo, son todas cuestiones que hay que revisar y creo que se está en un momento de empezar ese proceso, ¿no? Claro, hay un tema de salud mental que la policía tiene como central, ¿no? Porque estamos hablando de personas que tienen armas, que portan armas, también policías que para la policía o para los policías también el arma es algo muy importante, que Claro. les saquen el arma genera un impacto muy, muy fuerte también
porque genera problemas también en su propio legajo, Claro. en su propia carrera policial. Ese es como otro aspecto. Y un estigma también Y un muchas veces. estigma, Sí. obviamente, se le limita el trabajo a un policía que no tiene arma. Ahora, lo que digo es que hay también dos perspectivas. Está la perspectiva de la violencia de género, está la perspectiva de la salud mental de la policía. Claro. Son como hechos para mí, ¿no? Diferentes. Pero el que aporta también otra información es el hermano de Ananís. Sí, sí, él plantea que de alguna forma esto se podría haber evitado, una persona que obviamente estaba atravesando momentos difíciles porque no solo perdió a su hermana, sino que perdió a sus padres. Escuchamos lo que decía. Hubo ocasiones en las que tuvo un perfil violento cuando pasó lo que pasó con mi cuñado, pero después no aparentaba ser una persona así. ¿Ustedes creen que se pudo haber evitado esto si hubiera actuado de repente la policía, la fiscalía o quien corresponda? Y sí, se pudo haber evitado hace mucho tiempo. Si en ese tiempo con esa denuncia se hubiese hecho los trámites correspondientes, se hubiese evitado todo esto. Se pudo haber desarmado a este policía y evitado algo así. Claro, se puede haber evitado esto. Bueno, ahí está obviamente la visión del hermano, que es terrible, ¿no? Es terrible porque de alguna manera él fue testigo también de que esto estaba sucediendo. Y hay otra cosa también que es de manual, ¿no? Que es de manual en los casos de violencia de género que se reiteran. Esta persona va a la casa de Ananís y de sus padres, donde él también vivía, supuestamente a retirar sus pertenencias, y esto es algo que de hecho maneja el propio Departamento de Homicidios, es que la pareja del hombre le había dicho que quería terminar con la relación. Los femicidios ocurren en la mayoría de los casos porque las mujeres quieren terminar la relación y en este caso varones violentos no la admiten. Entonces esto de vuelta pone también en primer lugar de la violencia de género, la violencia machista que persiste y que atraviesa todos los sectores sociales, gente con armas, sin armas. Obviamente hay condiciones que pueden favorecer, pero en el fondo está esta situación de que si no sos mía, no sos de nadie. Y creo que también hay que dejarlo claro esto para conocer los términos en los que se dio esto, más allá de la investigación policial que tiene que hacerse, de si el arma de reglamento la debería haber tenido o no la debería haber tenido. Yo creo que también tenemos que ver que esto es un nuevo caso de violencia machista con un esquema que se repite como se han dado los otros 18 femicidios. Habría que ver cuántos se dan en el marco de quiero terminar la relación y no se acepta ese fin, o sucedieron otras circunstancias. Pero que de alguna manera lo que dice el Departamento de Homicidios es como algo que creo que nos lleva al manual de la violencia de género. Sí, ese creo que es el mensaje principal que refuerza esta situación. Y bueno, y obviamente como parte de esa reflexión es decir, bueno, hay que estar alerta a este tipo de situaciones, porque cuando algo se repite es un mensaje también. Y bueno, y para el Ministerio del Interior en particular, vos decías, queda en un segundo plano, ¿no? Pero digo, estas cuestiones culturales también son parte del proceso de ir ajustando clavijas para que ciertas cosas no vuelvan a pasar. Y no, claramente porque estamos hablando de una persona que pertenece a una institución del Estado, que tiene una formación específica, que hay herramientas para poder abordarlas, por lo tanto, obvio que también es un llamado de atención para ver cómo están actuando desde el Ministerio del Interior, desde la formación policial con estos temas, ¿no? Sí, después el otro plano que yo planteaba, que no es menor, es bueno, ¿qué pasó con esa denuncia en particular? Más allá de ese protocolo, ¿qué pasó con la denuncia particular? ¿Quién toma la decisión y por qué toma la decisión de que no se le retire el arma, ¿no? Muy bien, Matías, seguramente habrá más información en estos días en cuanto se conozca esta investigación del Ministerio del Interior. Hacemos la pausa porque ya está aquí en el estudio de la Diaria Radio Luis Parodi para hablar de Dinali, para hablar de los proyectos y las políticas que se están pensando para la reinserción de las personas liberadas. Son 13:32, así que hacemos la pausa. Enseguida venimos. Presentó Médica Uruguaya. La salud que avanza es uruguaya. ¿Cómo es estudiar en la UCU?
Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? ¿Cuál es la pintura que te esconde? El Alemán. 3 de junio, Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Algo cambiará. Edita Montevideo Music Group. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Presenta A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Visible, que no te quiere nadie. Más miedo dan los fusiles. Acostarse con hambre. Más miedo que los ladrones da la cárcel a la que van. Dan miedo las violaciones y más miedo da la impunidad de los violadores. Da miedo que no te crean. Miedo a que desaparezcas y nadie te vaya a buscar. El miedo a no tener trabajo y que no pueda encontrar. El miedo de tener hambre y que no pueda comer. El miedo de ese militar con arma que va a abusar. El miedo de la multitud y miedo a la soledad. El miedo del varón a la voz de la mujer. El miedo que desaparezca, que la viole o matar. El miedo de una enfermedad que no se pueda curar. El miedo al capitalismo y ser pobre, lo sé. Se avanza en algo y perdemos cosas. Solo el dinero es lo que importa. Es triste todo. Estamos escuchando la canción El Miedo de Papina de Palma y de Kung Fu On Biham para recibir a Luis Parodi. Hizo un gesto que creo que aquellos que nos están escuchando obviamente no lo pueden ver, pero aquellos que están viendo el streaming capaz que tampoco, porque no estaba enfocado en este momento. Luis Parodi hizo así como diciendo qué bien, ¿no? Porque si hay algo que de alguna manera reconforta en el trayecto de la cárcel de Punta de Rieles cuando fuiste director, es que de esa cárcel, de esa institución salió un artista que es Kung Fu On Biham, Federico González, ¿verdad? Sí. Y de alguna manera queríamos recibirte también con esta canción para pensar en que hay caminos posibles y que pueden haber otros Federicos, y seguramente lo has conocido y los has conocido, Luis, a lo largo de tu trabajo en las cárceles de nuestro país. Bienvenido ahora ya como director de Dinali. Sí, ya dejando las cárceles. Bueno, las cárceles. No las dejaste. No las dejaron. Es lo que me gusta, pero Federico para nosotros es como... Me emociona porque realmente fue un trabajo que hizo él fantástico. Nosotros lo que hicimos fue lo más que podemos hacer, es que es armar algún contexto posible
Y era fantástico. Y bueno, hay varios Federicos. Hay varios Federicos. Que son los que nos ayudan a pensar que no estamos locos, ¿sí? Claro, que en porque realidad... Federico estuvo como 16 años privado de libertad y en cárcel en ese proceso. Y Noel estuvo 7 años. 7 años en Punta de Rieles. Él salió después que yo me fui en el 20, yo creo que él se fue en el 21 o 22. Claro, y bueno, y a partir de la experiencia también de yoga en cárceles con la Asociación Civil de Pamela Martínez, de Ombijam, él empieza a hacer, que siguen juntos, empieza a hacer como un camino de un camino propio de dar vuelta a la pisada, ¿no? A partir del yoga y después de otras herramientas, y fue la primera persona privada de libertad que pudo registrar una canción en Agadu, y de hecho hizo una presentación de un disco privado de libertad. Estando con medidas preso fuimos, sí. Estando ahí vinimos todos. Tuvimos 180 salidas autorizadas por los jueces con el señor Kung Fu. Kung Fu. Ahí está ahora tocando entonces en el mundo y ahora está del rap. por el mundo, trabaja en INISA, da talleres. En un momento pensamos que iba a ir a la radio y yo le dije, a ver, paremos un poco la cabeza. Y gratis, yo no quiero que la gente que trabaje conmigo labure gratis, entonces era imposible. Tampoco tiene plata para pagar en ese momento. Lo cierto es que sí, es un orgullo él como persona. Bueno, la alegría de haber participado en eso y de haber sido importante. Tampoco... creo que fue muy importante en ese momento, ya venía, pero creo que fue como... Y él tiene prohibido hablar de mí cuando da las conferencias por mí. 2 por 3 me dice, algo tengo que decir. ¿Vos no querés que hable de...? Yo creo que la gente tiene que liberarse, ya está. El proceso fue, volá, hace cosas, ya está. Yo ya el agradecimiento lo tengo, ya no preciso más. O sea, claro. Pero es una concesión. El que vuela, vuela, y los agradecimientos van más en lo afectivo o en la relación que tenemos, que hablamos toda la semana. Claro. Pero me parece que lo otro tiene que el personaje hoy es él. Y de alguna manera el trabajo que hizo Federico nos puede llevar a comenzar esta entrevista en los términos de el trabajo para una persona, el trabajo, digamos, de pensar en la liberación o en una persona liberada comienza en la cárcel, comienza adentro. Siempre. O comienza antes y a veces hay gente que vive la cárcel como una interrupción. El problema de la cárcel, el problema de la cárcel, no es el problema de la cárcel, el problema de los uruguayos que tenemos jodidos nosotros es su imposibilidad de proyectar, de poder pensar. Es así de simple. La cárcel debería ser un lugar donde uno pueda pensar y pensarse, lo que significa pensar y pensarse. Nada, ni más ni menos, que es poner arriba de la mesa lo que hice, cuestionarlo y poder, pero para eso precisas a alguien que pueda confrontar con eso. Precisas a alguien que presente una opción distinta y la discuta hasta la muerte. Dentro de las cárceles. Dentro de la cárcel, sí. Dinali trabaja dentro de las cárceles. Nosotros trabajamos un poco dentro de las cárceles, tenemos 5 técnicos que los técnicos van una vez por semana a Concar, las 6, la 1, Canelones, pero nuestro enfoque fundamental está dado en el que ya está liberado. Eso no quita que algunas de las personas que enganchan los compañeros en la cárcel siguen el proceso con nosotros, ¿sí? Pero el grueso fundamental es la gente que de alguna manera se entera que Dinali existe y llega. Y son muchos. Y estamos hablando de que hay unas 25, de 25 a 30 personas por día que egresan de las cárceles. Sí, no sabemos cuántos llegan, porque ahí... ¿Cuántos llegan a Dinali? Tenemos números que hay que afinarlos. Yo soy medio reacio a los números porque me parece que los números tienen que ser serios. Y los números en sí mismos a veces, porque atrás del número hay una idea, una concesión. Que salgan 25 por día no significa que lleguen 25 a Dinali. O no llegan un grupo, o no llegan ahora. Por ejemplo, el último acuerdo con el MIDES, del plan este nuevo que se está presentando, nosotros logramos cupos que nos esperaran 7 días. ¿Por qué? Porque la experiencia nos dice que casi ningún liberado el primer día va a alguna institución. ¿Qué hace el primer día? Está en la calle.
No se sabe. Pero además reconozcamos que viene muy quemado de la cárcel, de la institucionalidad cárcel, porque el lío fundamental que tenemos es que están fuera de las instituciones esta gente, hablemos plata. Y no solo fuera de las instituciones, sino no creyendo en ellas. ¿Qué es estar fuera de las instituciones, Luis? Y no participar de la vida democrática. El grueso modo es eso. Las reglas de juego, los procedimientos, la pertenencia. Porque el laburo también es una cierta pertenencia al grupo, a mi responsabilidad, a los compañeros, ¿sí? Ese construir diario de relaciones que nos sostienen a todos, a mí, a ti y al mundo, que son los afectos, el laburo, la cultura, el ¿sí? Estos están afuera. Están afuera de todo eso. El grueso. El grueso sí, y yo creo que estamos en un lío que me parece, y esto no quiero ser atrevido, creo que no tenemos una real conciencia, y acá tengo miedo, porque como uno trabaja en esto a veces, viste que los que trabajamos mucho en este tema a veces nos transformamos como en bichitos raros porque tenemos un discurso que es inentendible. Yo creo que estamos muy lejos de entender la profundidad de la distancia que hay entre ellos y nosotros. Se habla de la brecha, hay una zanja cultural, de valores, de afectos, el desamparo. Por eso la DINALE quiere ser una escuela de democracia, lo hemos dicho hasta el cansancio. En el sentido de que si están afuera de algo, es de la democracia, primera definición, pues si no están afuera de qué. De los derechos y las obligaciones de la democracia, ¿sí? De las dos cosas. Entonces me parece que la democracia a nosotros nos obliga a cómo se resuelven los conflictos, a la mayor diversidad posible, porque la democracia no debería dejar a nadie afuera, y nos obliga y yo creo que el concepto de democracia es transformador. Lo puedo patentar en mis huesos, ¿sí? Sí, mucha gente cambiamos a partir de que volvimos a recuperar aquellas cosas democráticas, de la tolerancia, de entender que la opinión es la opinión y no es la vida, todas esas cosas que... Eso, en definición nos obliga a todos desde que te recibo hasta que te vas, estemos en un ambiente de este tipo. ¿Y cómo se aplica esto? ¿Cómo se modifica? ¿Cómo estás pensando en las herramientas necesarias para poder llevar esta democracia a la institución de las cárceles, que es una institución disciplinaria, es una institución rígida? Y yo creo que desfondada, ¿no? Digo, desfundada hace muchos años, con violación de derechos. Esto lo ha dicho mucha gente, entonces me parece que sí. Recibimos una persona que viene de ahí, que la última impronta institucional no es la mejor, digamos. Claro. Seamos suaves. ¿Y cómo generamos una credibilidad porque si no es institución, la gente nace y muere en instituciones, ¿estamos de acuerdo? Sí. No tiene otro escape. No, nace en un hospital, muere en un hospital. Está en una familia y el día que te morís vas a un cementerio. Nadie dice que tiene horario, procedimientos. ¿Sí? Sí. ¿Cómo hacemos para...? La no institucionalidad es el robo. Es la nada. Es la nada, es el consumo desenfrenado. O sea, el hecho de que cuando yo estoy en democracia, yo me comprometo contigo. Quiero aclarar esto para seguir la conversación. Cuando hablas de instituciones, estás hablando no de estructuras físicas solamente, sino de reglas de juego. De las reglas de juego de la convivencia, de cómo se comparte, de los valores. Pero la institución me parece que es la que permite que los fachitos que tenemos todos un poquito, limemos los aspectos más jodidos, digamos, ¿sí? Bien. Es esa institución la que nos permitiría decir, bueno, porque si yo estoy todo el día contigo, de alguna forma, mi ombligo tiene que empezar a poder ser compartido, por lo menos. Y entonces la pregunta era, ¿cómo llevamos esto a las cárceles? ¿Cómo crees que...? Bueno, las cárceles yo creo que, lo he dicho, pero yo... No estás en las cárceles. Hice un compromiso conmigo que mi único aporte... Mi único no, que uno de los aportes era el silencio, ¿sí? Bien. Sin creerme nada, ni nada por el estilo. Pero hay que llevar la democracia y el capitalismo a las cárceles, yo lo he dicho. El capitalismo. Sí, también. Totalmente. Sí, la iniciativa. O sea, porque ¿a qué sociedad van a venir? ¿Por qué le decís capitalismo y no le decís, por ejemplo, emprendedurismo? Y porque el emprendedurismo está dentro del sistema capitalista, ¿no? Está. Bueno, no sé, te pregunto. Yo contesto. La sociedad que tenemos, ¿qué es?
La sociedad que tenemos es capitalista. Es capitalista. ¿Y esto a dónde van a venir? Al capitalismo. Al capitalismo. Entonces tienen que aprenderlo, como lo aprendimos en YouTube. Después lo que cada uno haga con eso, ya me interesa un poco, ¿sí? Otro cantar. Es otro cantar y ahí puede ser, es decir, la religión, la política, los sindicatos, el matrimonio. Está. Una vez que el trabajo nuestro significa arrimarlos a esta orilla de procedimiento. Vamos a hacer una pausa, Luis, porque si no, Después te igual cuento podemos por seguir qué. hablando. Y hacemos la pausa y a la vuelta me contás desde Dinali cómo se puede llevar esta democracia. Sí. ¿Tá? Hacemos la pausa, enseguida venimos. La responsabilidad de cortar es tuya, si no... Sí, y si no nos vamos. Que no te quiere nadie. Presentó A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegúrate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Del 7 al 27 de abril, aprovecha las ofertas Super Ahorro en El Dorado y ahorrá más en cada compra. Encontrás superprecios en alimentos, perfumería y limpieza. Estas son algunas de las ofertas que no podés dejar pasar. Queso Colonia Piamontés 100 gramos 47 pesos con 90. Papas Tubo Chispa todas las variedades 110 gramos 79 pesos. Con descuento pro 69 pesos. Hamburguesas Hamby por 2 unidades 75 pesos. Vino de la Carolina Tetra todas las variedades 1 litro 119 pesos. Tu surtido a toda hora y siempre cerca. Hacé tu compra online en www.eldorado.com.uy con descuentos exclusivos y recibilo en la puerta de tu casa o retíralo en nuestras sucursales. El Dorado, siempre cerca. Miedo de ser invisible. Estamos hablando con Luis Parodi de Dinali, de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado y a la Liberada. Sí, sí. También. Sí, tenemos más mujeres que hombres. ¿Más mujeres que hombres? Sí, totalmente. En los procesos de Dinali. En los procesos de Dinali. Estamos hablando de cuántas personas que están participando hoy en estos procesos. Y estamos hablando de alrededor de 1000 personas, 1000 y algo, que andan desde la segunda entrevista hasta estar en un proyecto. Y acá viene la discusión. Bien. No me vas a bajar a la tierra. O sea, yo creo que los zapallos se acomodan en los carros, gente, y la gente en los proyectos. Todos nosotros somos producto de proyectos fallidos, fantásticos. Los proyectos son los familiares, después los barriales, después las escuelas, después los liceos. Después... Sí. Matrimonio, no importa. Toda la experiencia que nos llevan a proyectar cosas. El trabajo es cuando tiene sentido también uno puede proyectar cosas, etc. La dificultad está en cómo introducimos esta necesidad de proyecto en la mayoría de la gente que no lo tiene. Un proyecto de vida. Un proyecto de vida, un proyecto de circulación social, por lo menos. Claro. A ser más humilde. Por supuesto que va a repercutir en la vida, pero por lo menos yo entiendo que los circuitos sociales son los que nos sostienen.
Y Digo cosas muy bobas. Y las ¿no? personas que tienen un trayecto delictivo, que tienen una reincidencia, no tienen esos... No solo no tienen, sino que tienen con todo el derecho del mundo, tienen una idea y una ideología que está puesta de ese lado. Claro. Tenemos que ir a una discusión profunda de valores, actitudes, formas de ver, ¿sí? Bien. Entonces, de esta discusión sale la posibilidad. Cuando yo discuto, me igualo contigo. Claro. Somos iguales en ese momento. Sí. Discutimos de filosofía, pero hay que haber una discusión frontal. Y que yo creo que eso falta. Y en estas 1000 personas que están hoy en Dinali viviendo estos procesos, acomodándose en el carro como zapallos. Por ahora, sí, hay como algunos que ya, digamos, que se están bajando del carro. Están bajando del carro. ¿Qué tipo de proyectos o qué tipo de actividades, cómo se sostienen en este...? Vamos a empezar lo laboral, tenemos Sí. cerca de 200 pasantías en el Estado. ¿sí? Bien. INDA, OCE, y NISA estamos en un proceso de concretarlo, la Intendencia, las alcaldías, alrededor de 200, ¿sí? 200. Ahí cobran un sueldo, igual que lo que le corresponde por el laudo, eso es por una parte. Lo que estamos intentando hacer es una cosa interesante, es explicarle por qué el trabajo ese tiene, por qué hacen ese trabajo. Estoy diciendo cosas muy bobas, voy a pedir disculpas. El otro día hicimos una reunión con la gente que va al INAO. Sí. ¿Qué es el INAO? ¿Cuándo nació? ¿Para qué está? ¿Por qué hay pobres que están? Es decir, discutirlo. Eso es política. Politizar también a estas personas. Forma Claro, parte de sí, forma parte del para mí, camino de la central. democracia. Central. ¿Sí? Además, uno trabaja todo el tiempo para buscar la rebelión, aunque parezca increíble. Uno hace todo el día contexto para que el otro pueda rebelarse con las cosas que no está de acuerdo y que las puede plantear. Intentamos que esa rebelión sea lo más democrática posible. No siempre viene solamente acompañada de eso, pero eso es parte del trabajo. Ahí Claro. es parte de mi laburo, de decir, bueno, después tenemos una parte cultural importante que está en tren de formarse. Después tenemos formaciones que tenemos la DEJA, que tiene audiovisual, ajedrez, teatro. Ahí hay cantidad. Y INEFO, que nos va a apoyar en el segundo semestre, tenemos unos 25 cursos que van a empezar a surgir ahí, ¿sí? Eso es capacitación. Eso es capacitación. Después tenemos una biblioteca que está en tren de funcionar. Queremos que la biblioteca sea también una presentación de libros, ¿sí? Así que te vamos a invitar. Por supuesto. Estaré ahí. Cerámica, tenemos el horno, nos faltaría. Lo que estamos intentando hacer, además, otra cosa que capacitación yo no creo más, es que la capacitación tiene que venir acompañada de producción. Nuestra querida gente no está dispuesta mucho a esperar meses sentados. ¿Eso se llama enfoque dual? Y algunos le llaman enfoque dual. Algunos ¿no? le llaman enfoque Capacitación dual. y Yo toda la trabajo. vida pensé que cuando yo empiezo a producir, también ahí tengo que poner el paquete también de formación. Bien. Y me voy formando. Y por supuesto que llega un momento donde la formación tradicional tiene que estar. Pero yo ya hice un camino. Ya le encontré sentido, ya aprendí a esperar, ya sé para dónde voy. Cuando sepa dónde voy ya se facilita bastante. No quiere decir que me vaya bien, pero por lo menos... Entonces, acá hay un lío. Entonces, fundamentalmente, el transformar la INALE en una cosa productiva también. O sea, pasantía, o sea, trabajo protegido que llamamos nosotros. Sí. Cambiamos la palabra. Las palabras para nosotros son importantes. Es la única herramienta que tenemos los educadores. ¿sí? A ver. Y pasantía era paso por la vida. Paso por la vida y me voy y no sé para dónde voy. Y no sé para dónde voy. Claro. Trabajo protegido no es un trabajo, porque en realidad está con nosotros, pero bueno, empieza a tener reglas de juego. Y la otra es la explicación política de por qué INDA, por qué el INAO, por qué barro. ¿A quién beneficio cuando barro? O sea, lo que intentamos es muy simple. Si yo no encuentro sentido en lo que hago, tengo un camino... Incluso claro, el tema entonces es no hacer convenios con cualquier institución y no, hacer convenios con cualquier institución y explicarle que son las reglas de juego. Con cualquier institución, siempre y cuando nos somete ni humilla, que vuelva a repetirlo de punta a rieles. La única condición para no estar en DINALE es someter y humillar. Todo lo demás será bienvenido. Extraterrestre, todos.
todas los que ofrezcan oportunidades de capacitación. Y voy a hablar de las mujeres y de porque trabajo, me parece. De capacitación y de trabajo. De trabajo, de capacitación, de aportar la radio, hay un centro de grabación, hay una sala de informática. Todo eso. Hay una percepción, o yo tengo una percepción, de que hay un montón de asociaciones u organizaciones de la sociedad civil que apoyan a las personas liberadas, a quienes egresan de las cárceles. ¿Es así o es una idea? Porque a veces uno escucha como acciones particulares. Yo creo que hay dos cosas acá. Como siempre, vamos a decir lo que pensamos y después, bueno, nos haremos responsables. Yo creo que durante muchísimos años el INR nunca convenió, o convenió poco, digamos, con ONG, con la Nación Civil, contrariamente al INAO, al INISA, o sea, que tiene toda una política de involucramiento de la sociedad civil de muchas formas. Dicho esto, está ACDE, desde el punto de vista de que tenemos una relación excelente, la Asociación Católica de Empresarios, que tenemos una relación a esta altura casi matrimonial, una buena relación, digamos, y después tenés Familias Presentes, tenés FANPRES, que es otra organización, tenés alguna cantidad de organizaciones que andan en la vuelta y que tienen algún liberado, Sacude, pero específicamente con el tema liberado yo creo que no hay muchas. La Cámara de Industria, tenemos algunos contactos, pero nunca... tenemos una cosa institucional. Acá vuelve a lo mismo. Es lo mismo que pasa con ellos. Cuando yo establezco relaciones con la Cámara y eso no se transforma en una cosa más institucional, queda en mucho humo, ¿sí? Sí. Cuando el acuerdo a veces se transforma en algo que es visible, que hay regla de juego, que hay compromiso, recién empieza a funcionar. Lo otro es lobby necesario, pero... Humo. Bien. Saavedra estuvo esta mañana aquí en Panorama Informativo, en la Diaria Radio, Jaime Saavedra, presidente de INISA, sí, hoy no y dijo que está podrido, así de que las instituciones que trabajan con el pobrerío sean pobres. Sí, claro. Y me pareció que era una sentencia para trasladarte a ti también. Sí, harto de la pobreza, sí. Y pasa eso, las instituciones que tienen que trabajar con las personas pobres son las instituciones que tienen los menores recursos. Bueno, yo creo que no solo los menores recursos, el menor peso político. Son dos temas. ¿Sí? Esa es mi opinión. O sea, evidentemente que entre el Mides y ACE tiene más poder ACE. Lo podemos decir, ¿no? Sí, lo que quieras. Entonces, la pobreza no tiene... A ver, porque hay una discusión entre nosotros si la pobreza genera valores. Yo creo que yo no discuto eso, no puede haber pobreza. Me importa un pomo que lo que genera, no puede haberla. No nos podemos enamorar de la pobreza. No podemos enamorarnos vientre del barro. No se puede. A veces hay tendencias en lo que trabajamos en lo social que le empieza a encontrar algún tipo de valor. Claro. Es de locura. Arrimémoslo a la clase media, si querés, para ser humilde. ¿Sí? Arrimémoslo a lo mejor que tengamos si es que queremos que no nos sigan dañando. Tenemos una obligación ética, no importa el resultado, tenemos una obligación ética de intentarlo. Por supuesto que el intento tenemos que aprender, pero en realidad estoy medio harto de la discusión, bueno, y el resultado, yo qué sé. Claro. A mí me interesa realmente que estos que son mis ciudadanos también, porque son uruguayos, ¿de dónde salieron? No fueron a la misma escuela que yo, no tuvieron el mismo barrio, no patearon la misma pelota de Vallefull. Sí. Después la vida, yo qué sé. Yo no comparto lo que hacen, por eso trabajo, pero en realidad, si yo no pienso que son mis ciudadanos, bueno, habrá que discutir otras cosas, ¿sí? Hacemos la pausa, Luis, y a la vuelta nos queda otro tema que tiene que ver con la situación de calle, con esta supuesta puerta giratoria que tenemos en el imaginario, pero también en los hechos, porque hay números y sobre eso podemos hablar un poquito también. Hay mensajes que te llegan a ti directamente. Parodi nos enseña mucho a quienes estamos en la trinchera. Nos dice, es imponente escucharlo, dice otro oyente.
Queremos seguir teniendo los mensajes de todos ustedes a propósito de esta charla que estamos teniendo con Luis Parodi, hablando de las personas que egresan de la cárcel y de aquellas personas que no logran romper con la cárcel, ¿no? Los niveles de reincidencia son importantes, casi del 70%. Sí, 73 era el último censo. No se ahora están manejando 65, pero yo no sé dónde salió eso. Hacemos la pausa, enseguida venimos. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Homeopatía Olivencia, idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. La Diaria Radio, 97.9. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Miedo de ser invisible, que no te quiere nadie. Más miedo dan los fusiles, acostarse con hambre. Pasaron 5 minutos de las 2 de la tarde. Estamos conversando con Luis Parodi, director de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Se habla del efecto de la puerta giratoria, ¿no? De una puerta giratoria que desde hace ya unos cuantos años se viene hablando en torno a el egreso de las personas de la cárcel y de alguna manera como un ingreso, ¿no? Como si fuera posible un ingreso a la situación de calle, ¿no? Como de alguna manera el Ministerio de Desarrollo Social, las políticas sociales intentan sacar a la gente de la calle, darles oportunidades, pero el sistema carcelario expulsa diariamente a estas personas hacia la calle. Digamos, ¿en qué términos ves esta puerta giratoria de la que el propio también presidente de la República, cuando se hizo la presentación de la Estrategia Nacional de Situación de Calle, mencionó, hablando de un porcentaje de un 60% de personas en situación de calle que provenían de las cárceles o que eran personas liberadas? Ese porcentaje después entró en cuestionamiento porque podía estar vinculado a aquel censo que tampoco es un censo muy preciso, porque es un censo que marcaba que había alrededor de 3.000 personas en situación de calle cuando hoy ya sabemos que exceden los 10.000. Sí, a ver, varias cosas. Por eso los números a veces hay que pensarlos. Yo estoy de acuerdo en que no hagamos responsables los números, pero porque, por ejemplo, no está pensado cuántos de los que están en calle estaban en calle antes. ¿Cuándo empezó la tragedia? Claro. ¿En la escuela? ¿En el liceo? ¿En la familia? ¿Dónde empezó? Agarrar la última institución a la cual todos decimos que no funciona. Además, hay un acuerdo unánime en este país que las cárceles no funcionan. Por lo tanto, evidentemente que va a haber una cantidad de gente que... Pero acá hay una cosa, le quiero agradecer a la compañera, yo no hablo de trinchera, ¿sí? Yo soy cuidadoso con las palabras, porque trinchera no hay educadores, ¿sí? La trinchera de guerra hay policía y hay enfermero. Educadores hay... Vamos a hablar de enfermeros, de enfermería ahora con Emilia Díaz, ya lo adelantamos. Me parece que ese número... Pero, ¿qué se quiere decir con eso? Que esta puerta gira... Sí, no hemos podido.
Entonces, cuando no hemos podido, y acá viene la gran cuestión, me parece, y estamos en un riesgo, o sea, nosotros tenemos las cárceles, ¿nosotros vamos a seguir alimentando hasta 30.000 personas en la cárcel? ¿O vamos a buscar otras alternativas? Esta es la pregunta. Nosotros, la situación de calle, ¿la vamos a seguir alimentando con circuitos de calle o vamos a generar circuitos que saquen la gente de la calle? Una buena pregunta, me parece que esa es la pregunta central. Decir, bueno, ¿qué hago yo? ¿Me voy a trabajar a calle con los 60 o trato de que mi programa de alguna forma empiece a recoger algunos? El 70% de los que están hoy con nosotros están en refugio. Es nuestro aporte. Capaz que el 70% de las personas de las que están en pasantías y están ligadas a Dinali están en el refugio. Después tenés un porcentaje de gente, que no sé cuánto es, pero no es menor, que está entre la calle, el rancho de lata y está para caerse, ¿sí? Entonces, esa es nuestra población. Después tenemos algunas cuestiones, porque en la Federación Estudiante nosotros nos preocupaba mucho el tema que los que estudiaban en la cárcel nunca venían a Dinali. Los que estudiaban en la cárcel salían y se pierden. Entonces hicimos toda una cuestión ahí, logramos contratar a alguna gente. Entonces la Federación Estudiante que ellos armaron funciona en Dinali. ¿Quiénes armaron? Ellos, sí, los privados de libertad, ellos armaron una federación y andan ahí tratando de... Esto también es la política. La cooperativa de trans que tenemos, que estamos muy orgullosos, es una creación de ellos, de ellas, ellos, ellas, yo qué sé, que funciona. Y ya se reúnen con la ministra y ya van a fútbol y ya van a conseguir un terreno. O sea, tenemos que permitir que la gente se organice contra nosotros incluso, ¿sí? Porque las organizaciones en general nacen contra las autoridades. Claro. ¿Y cuál es el problema? Volvemos a la democracia. Entonces debemos hacer un esfuerzo en ese sentido. Yo creo que el 60%, ese es un número que va y viene. A ver, yo creo que la situación de calle hoy es preocupante. Más que preocupante. Yo creo que la pregunta mía es ¿hasta cuándo el tejido social uruguayo banca que esté en esta situación? ¿Sí? Y que no empecemos con situaciones jodidas, ¿sí? De violencia, porque en realidad nadie tiene derecho a que le ocupen la vereda, etcétera, ¿sí? Sí, sí. Vamos a ponerle arriba de la mesa. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, yo creo que... ¿Y Dinali participa entonces ahora de esta estrategia nacional? Que nosotros somos parte del MIDE, participamos en el programa de protección social, que son emigración, salud mental, calle y Dinali. Esos son los 4 ingredientes de los programas que trabajamos juntos. ¿Y territorio que coordinamos. ¿Y qué participación va a tener Dinali, digamos, en esta estrategia? Primero, que una de las cosas que se logró fue el cupo de 7 días, que para nosotros es importante. Explícanos qué es el cupo de 7 días. En realidad, cuando llegaba la gente, no llega nunca el primer día, está comprobado, llega el tercero, cuarto, quinto, no había posibilidad de esperarlo. Entonces llegaba y no había lugar. Entonces ahora logramos que se le guarde un lugar a esa persona, le avisamos que salió y que en algún momento va a llegar. 7 días fue lo que pedimos. Razonable, ¿sí? Que es 7 días como para acomodarse un poco en sus redes, las que tenga o las como pueda. O se mate por ahí, no sé. Pero es así. Es así. Algunos irán a ver la vieja, no sé, no importa. La experiencia nos dice que 7 días más o menos estaría bien. Después iremos corrigiendo. Eso fue el... Después, el aporte que tenemos para hacer, que también lo anunció el ministro ese día, fue los 350 plazas. Hay un acuerdo serio, Dinali, INR, INEFOP y OPP, que yo reivindico el OPP porque metió mucha cabeza y va a meter la plata, entonces es importante. De ir a la cárcel, seleccionar a 350 personas que estén en condiciones de semicalle, digamos, cuando salgan, y conseguir 350 trabajos y conseguir 350 viviendas o alguna solución habitacional, que puede ir desde una pensión. Ajá. ¿Y esa selección la va a hacer el INR? No, esa selección la va a hacer el INR en acuerdo con... Sí, la va a hacer el INR fundamentalmente, pero INEFOP va a contratar técnicos que se vamos a sumar a lo que tenemos nosotros en cárceles y vamos a dar una mano en eso. Y después la Dinali es responsable de ejecución de esto. Digo que si fracasa ya saben a quién tiene que venir a buscar, ¿sí? A la Dinali. A Parodi. No, a mí no, a la Dinali. A la Dinali. Ahora, esa selección de esas 350 personas, ¿se está buscando un perfil de qué características? El perfil fundamental es esto, que esté prácticamente en esta calecita, o ser cliente de esta calecita infernal, ¿sí?
Esa va a ser una característica. O sea, que esté muy próximo a caer en la calecita de la calle, para tratar de que no llegue a calle. Tratar de atajar algo, a ver si podemos. De eso participamos, después participamos Esa es una experiencia inédita, en realidad. Es un convenio que es inédito. No, bueno, es un poco la continuación del PIAI que se hizo el gobierno anterior, que después, bueno, se dijeron cosas, que era se le daba un dinero y un acompañamiento. Nosotros pensábamos que eso no alcanzaba. Mejoramos eso, creo. Habrá que esperar el resultado de cómo nos va. Esa es una solución. Después del MIDE participamos en casi todas. Si los convenios que tenemos un convenio con el Ministerio de Vivienda de 50 subvenciones de alquiler para los liberados, que estamos en tren de producirlo. Y acá había un tema, el otro día lo decía el ministro, pero Finlandia lo que dijo fue no puede haber nadie sin vivienda. Punto. Después los programas hacen lo que quieren. Yo cada vez estoy más convencido que la vivienda... Estoy estudiando una situación de TESA que no está mal. ¿De una situación de dónde? De Texas. De Texas, sí. O sea, para ti la vivienda es prioritario, sería como la clave para... De a poquito se ha ido acercando, el ministro hablaba de las 3B, de que relación, evidentemente, que para llegar a la vivienda tiene que estar en contacto con alguien. Pero la vivienda en sí me parece que... no sé, esto es toda una discusión de muchos años. La vivienda termina siendo como el eje donde estoy parado en el mundo. Porque yo tengo la sensación, Paul Valéry decía lo mismo, un gurí que está en la calle es como un tapón en el mar. Aparentemente tengo toda la libertad del mundo, pero voy para donde va la corriente que me lleve. Bien. Paul Valéry hace muchos años. Yo tengo esa sensación que el desamparo es el desamparo. Luis, te tengo que hacer otra pregunta para terminar la entrevista. Sí. Porque se nos está terminando el tiempo y tiene que ver con el proyecto de descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación. Se está planteando descentralizar el Instituto Nacional de Rehabilitación desde hace tiempo, ¿no? Es una vieja 2010. Discusión, claro. Del 2010 se genera... ¿Crees que eso favorecería el proyecto de la reinserción, de Hay la que ver cómo queda el proyecto. Nosotros el 2010... Este país tiene algunas cosas como increíbles. El 2010 hubo como un avance y en el 2013 se quedó sin nafta. Esa es mi teoría. Se empezó con... Se apagó. Se vuelve a retomar de vuelta. Me parece que es imprescindible. El Ministerio del Interior tiene que ocuparse de la represión bien. Tiene que reprimirnos correctamente, digamos, ajustado a derecho y que es su función. Después puede hacer algo de prevención, pero fundamentalmente el Ministerio del Interior tiene que dedicarse a la seguridad y a respetar los derechos de la gente, pero a su vez tiene que reprimir ajustado a derecho. Claro. Cualquier sociedad. Entonces, sacarle el peso de la cárcel, de todo el lío, me parece que es un alivio fundamental. Bien. Luis, ya te voy a mandar, te voy a leer mensajes. Y con la promesa de que más adelante podamos seguir conversando. Alguno que esté enojado, que critique. Hay gente que está enojada, hay gente del MIDES que está enojada, los trabajadores, trabajadoras tercerizadas del MIDES, que están enojados, que dicen que obviamente que para mejorar la atención, también desde una perspectiva de derechos humanos, ellos tienen que trabajar en condiciones más dignas, con derechos laborales asegurados, que ahora es lo que no tienen. Bueno, esto es algo para seguir conversando. Sí, sin duda. Si yo no respeto derechos, pues difícilmente que yo haga respetar derechos. ¿No? Si yo soy un violador de derechos en la cárcel, difícilmente eduque en derechos, digamos. ¿No? Sí. Esto decís que es un tema que tiene que corregirse, entonces, ¿no? Y tienen que encararse, tienen mucho tiempo, hace muchos años que andamos en la vuelta, la gente hay que pagarle, yo que si no hay discusión. Sí, pero además de que hay que pagarle. No solo pagarle, que hay condiciones de trabajo dignas. Sí, el tema de la relación de trabajo. Porque en realidad los seres humanos trabajan un tercio de su vida. Sí. Va a pasar 40 años metido en esto. Pasémosla bien, respetémonos, crezcamos juntos. Van a pasar 30 o 35 o 40 años laburando. ¿Por qué nos maltratamos?
Bien, te mando otros mensajes que te mandan saludos, estos ya son más lindos, felicitaciones, muy buena entrevista, un inmenso abrazo a Luis, es de los que saben y hacen, te escribe Pancho Fleitas, estoy escuchando la entrevista, conociendo a través de ustedes la realidad, muchas gracias, buenas tardes, el mundo necesita más personas como Parodi, la gente en situación más complicada necesita más compromiso de políticos y gobiernos, nos envía un saludo Sandra, y también hay otro mensaje que dice Luis es un gran valor a la hora de construir alternativas posibles para quienes atraviesan situaciones de alta vulnerabilidad, escucha activa, apertura de ideas. Bueno, regalos y abrazos para ti, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Hacemos la pausa, ya está Emilia Díaz aquí en La Colmena, enseguida venimos. Porque todos precisamos mismo, además, ¿verdad? Todos. Necesitamos abrazos. Qué miedo da la soledad. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Hay canciones que no se escuchan, suenan dentro. Nacho Vegas vuelve a Montevideo, una de las voces más respetadas de la canción en español. Regresa para presentar su nuevo disco, Vidas Semipreciosas. 5 de mayo, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. La Colmena. Mi amor es como una raya en el agua, el tuyo es un venenoso aguijón, que más y más se me clava, que más y más se me clava en medio del corazón. Tu estampa se me ha quedado en el alma, pegada como una calcomanía, y como te lo dijeron, y como te lo dijeron. 9 minutos para las 14:30. ¿Cómo estás, mi amiga Emilia Díaz? Muy Bienvenida bien, a La amor, Colmena. como siempre, nuestro saludo inicial. Como Hoy siempre, es la segunda vez que nos saludamos así, pero bueno, lo institucionalizamos. Sí, ¿lo dejamos así? Dale. ¿Te gusta? Me gusta. ¿Cómo anda la audiencia de La Diaria? Copada de estar acá nuevamente. Más tranquila hoy. Estoy on Bijam. ¿Cómo me gusta escuchar a Luis Parodi? Sí, sí, sí. Qué evento, ¿no? Sí, sí. Qué gente del bien que necesitamos en las instituciones públicas. Totalmente. Me parece un hombre que acciona, ¿no? Que genera acuerdos, y también lo veo tipo un Rottweiler buscando recursos, ¿viste? Persiguiendo a la gente de la OPP por los pasillos. Seguramente fue así. Y sobre el final, además, nos decía ya fuera de micrófonos que hablamos poco de las mujeres, ¿no? Porque al pasar, y bueno, y después nos entreveramos con otros asuntos, dijo que la mayoría de las personas que integran los proyectos de Dinali son mujeres.
mujeres liberadas, egresadas. A mí me llamó mucho la atención Sí. cuando escuché eso y ahora lo agarré y le pregunté por qué. Y me dice, claro, ustedes, las mujeres, tienen un gran valor que es el cuidado. Entonces, en el contexto del cuidado, las mujeres cuando tienen una posibilidad mínima de tener un sustento, ese sustento lo multiplican a su alrededor rápidamente. ¡Pah! Qué interesante. Me explotó Sí, sí. porque claro, eso es una realidad. Él es un gran develador, porque dice cosas que vemos todos, no, perdón, a las que no asistimos con nuestra vista todos, de una manera muy llana, ¿verdad? Y probablemente porque esas mujeres además no están solas, en el sentido de que hay hijos, hijas, abuela, madre alrededor, Y quien haya hermana. ido a una cárcel femenina, no hay listas de gente que las vaya a ver, porque las que vamos a ver a las personas privadas de libertad somos nosotras. Entonces, cuando nosotras somos privadas de libertad, no nos van a ver. No nos van a ver, y no, que no nos vayan a ver implica que no nos llevan nuestras asuntos de higiene, higiene menstrual, comida. Muchas veces, porque a veces la comida no es la que está prevista que sea buena, frazadas, abrigo, libros, etcétera. O sea que hay un montón de cosas que no viene cuando no viene nadie a vernos. O sea, es así, todo un es evento. todo un tema para conversar en otro momento, pero en este caso nosotros vamos a seguir hablando. Qué linda forma de callate, Emilia, y vamos a lo continuar, nuestro. Vamos a lo nuestro, que en realidad lo nuestro tiene que ver también con los cuidados, está vinculado al cuidado y en particular, como decíamos al comienzo, a uno de los sectores más feminizados de nuestra sociedad, que es la enfermería, el personal de la enfermería, que son más del 85% mujeres, porque está esto también de que son profesiones que de alguna manera han surgido como de lo doméstico, ¿no? Cuando las mujeres se ingresan al mercado hace décadas, ingresan a sectores como la educación, la salud o el trabajo doméstico pago, está vinculado a esa domesticidad, ¿no? De donde viene históricamente la mujer. Entonces, de vuelta a esta división sexual del trabajo, colocando a las mujeres en estos lugares del trabajo remunerado en este caso, pero cuidando. Ahí va. Mati, ¿vos te animás a alcanzarme la mochi que traje un libro que quiero mostrar? Porque me hiciste acordar que es uno de los libros además que me ayudó mucho. Esa no es mi mochila, pero igual te alcánzamela, capaz que alguien cobró el aguinaldo con anticipación. Es la que está allá atrás. Esto es radio en vivo, señoras y señores. Resulta que Florence Nightingale cumple el 12 de mayo, Caro. Porque me adelanté como un mes con el tema. Bueno, estoy plurimenopáusica. Estamos con el calendario. Pero claro, este libro, porque el 12 de mayo Mati, es el Día Internacional de la Enfermería o de las Enfermeras. Sí, este libro se lo recomiendo a tutti quanti, porque habla de la historia de las mujeres sanadoras a lo largo de la historia, valga la redundancia, desde la Edad Media hasta principios de los 70. Se llama Brujas, Parteras y Enfermeras. Sí, es viejazo y además ustedes lo ponen en Google y se lo bajan en PDF porque además está hecho para compartir. Es un bien común. Acá no hay derechos de autor. Bien. Ni derechos ni derechos de autor. Fue en 1971 que se editó y en el 81 ya pasó a ser en español y en Latinoamérica hace muy poco, 2014, gracias a unas editoras anarcas de Chile, ¿ok? Ustedes lo pueden bajar. Acá está la historia de Florence Nightingale, que es verdad, que dice, las primeras enfermeras eran aristócratas. Florence Nightingale era una de ellas. Claro. No vamos a hablar de esas precisamente. No. Y voy a introducir esto con el tema de los cuidados porque es algo que nos proponemos con Caro en este espacio también, ir indagando en las capas de los cuidados, ¿no? Y los diversos cuidados hacia la tierra, seres humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque para violencia, señoras y señores, ya basta el mundo. Y bueno, lo que hemos vivido en estos últimos días, la verdad, yo me he pasado llorando, Caro. Sí. Dije, o sea, sí, me parece, el mundo me parece cada vez más áspero, más pinchudo, y yo vengo con un aguijón hoy que tiene un poquito de miel. ¿Te Divino, parece bien? Me encantó. Porque estamos todos medio esfoliados por la vida. Y a lo que quiero acudir hoy es a un evento que puede sonar al comienzo un poco duro, que es que, bueno, mi hijo estuvo internado
por una alergia, una urticaria, por alergia a un medicamento que no sabíamos que tenía esa alergia a ese medicamento. Se despertó a los 7 días de haber ingerido, de venir con la dosis. Y ahí, en esa urgencia, ambulancia por medio, ¿no? Llegamos en ambulancia. O sea, heavy. Viste que cuando sos mamá o papá, te puede pasar cualquier cosa, pero le pasa algo así a tu hijo y es como que se te acaba el mundo. Y se te ordenan los jugadores en la cancha. Y empezás a hacer como una exfoliación de prioridades y pones las prioridades donde tienen que estar. Y en este caso eran los cuidados. En ese momento, en la oscuridad de la emergencia, escucho que ingresa una señora y me entero que es una señora adulta mayor y me entero que llega sola, porque hay alguien que le pregunta, ¿viene acompañada? No, estoy sola, llame a mi sobrina, por favor, le dice. Y lo escribí porque no tengo hijos, le dijo a la enfermera. Bueno, después me da el número, yo la llamo. ¿Cómo se siente? Es que tengo frío. Bueno, le traigo una mantita, le dice. Sí, por favor. Bueno, vamos a examinarla. La examina, no solo la examina corporalmente, sino que además le hace algunos ejercicios relativos a dónde tiene que mirar. Le pone la mano y le dice, mire para la izquierda, mire para la derecha, ahora cuántos dedos tengo, ahora trate de girar la cabeza también junto con la mano. Bueno, finalmente, esta enfermera le dice, Esther, la llama por su nombre, usted no puede mirar para allá ni mover el brazo ni el ojo porque usted está atravesando una afasia lateralizada. Yo estaba escondida atrás y mirando esa escena. Vamos a pasarla a neurocirujano de turno. Ahora entiendo, mi vieja, le dice. ¿Por qué no puedo mirar para allá ni mover el brazo? Muchas gracias. Llame a mi sobrina, por favor. Ya la llamo, no se preocupe. Este evento que dije, pero esta señora encontró a un ser de luz que le trajo la manta, que se tomó el tiempo, que la escuchó, que tuvo una escucha activa. Y efectivamente, esa escucha activa, luego me enteré que se llama método enfermero, que vamos a llamarle por la feminización del ejercicio de la profesión de la enfermería, método enfermera en La Colmena, ¿ok? Bien. Método enfermera, y llegué a una tesis de grado de la enfermera y licenciada en educación, además de licenciada en enfermería. Indagó sobre este método con entrevistas, fuentes documentales, Mísar Pérez, que nos dice que el método enfermera es esto. El método enfermero es lo que estructura las acciones. Nosotros tenemos acciones dependientes y acciones independientes, ¿no? O sea, nosotros establecemos una valoración de una situación de salud a nivel individual o también colectivo. Hacemos una valoración, se establecen dificultades, potencialidades, se analiza esa situación y a través de este método se priorizan acciones de enfermería concretas que están vinculadas al cuidado, porque el cuidado es el campo propio de enfermería, ¿no? Digamos que hoy se aplica algo que tiene muchas cosas parecidas, pero otras diferentes. Se deberían llevar adelante la secuencia de pasos, que bueno, que muchas veces se dificultan por un tema de tiempos, por un tema de la estructura de los servicios, por un tema de que los licenciados y las licenciadas de enfermería somos pocas personas en los diferentes servicios, ya sea de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Eso hace que, bueno, las tareas se desdibujen, entonces hagamos muchísimas otras cosas y no de forma directa con los cuidados. Un montón de problemáticas creo que tienen que ver mucho con eso, con la cantidad y con la trascendencia que el cuidado el sistema mismo le ha dado, ¿no? O le da todavía. Y hay un involucramiento, ¿no? O sea, hay una distancia, obviamente, pues si no terminaríamos muy mal, pero bueno, somos humanas, cuidando a otros humanos y humanas, que creo que es un gesto muy básico de lo que nos constituye como personas, ¿no? Que obviamente le ponemos todo este pienso y esta formación concreta, pero nace desde una vocación de servicio y vocación de cuidado. Bueno, vieron que es algo como técnico y al mismo tiempo está muy impresa la vocación, ¿verdad? Muchas otras cosas de un lente técnico que no miran otros profesionales y sobre todo que no miran, que pueden llegar a mirar si desarrollan con vocación su profesión, pero además que no hacen el seguimiento. Hay algo fundamental que hace la enfermera, que es el seguimiento y el paso de turno. Un paso de turno con un seguimiento durante horas a una familia, a un paciente, a una comunidad, ¿verdad? Claro. Es la que tiene la trazabilidad de la salud o de la enfermedad o del conflicto, digamos, en relación a la vida. Entonces, es mucho más que eso. Pero bueno, vayamos a un caso específico de una amiga que tuvo internado varias veces, idas y vueltas con su papá, que en realidad, cuando quise darme cuenta, ella navegó el método enfermera sin saber lo que era un método.
Mi papá tiene 83 años y hace unos meses tuvo varios episodios de gravedad que nos llevaron a pasar por muchas internaciones. Esto me llevó a tangibilizar lo que varía la experiencia según el enfermero o enfermera de turno. Cómo combinan la autoridad con la persuasión, con la explicación de lo que pasa o la omisión de los detalles, según quien sea el interlocutor, todo un arte. Éramos muchos distintos demandando información, mimo, atención. Una cosa era si el que estaba enfrente era papá, que era el enfermo. Otra cosa si era mamá, que tenía la misma edad de papá y era la cuidadora. Y otra cosa es si éramos los hijos. ¿Y cuál de los hijos? Si el pragmático, si el sensible o el que actúa queriéndose llevar todo por delante como cliente. Estaban los enfermeros, enfermeras que manejaban todas esas variables y eran crack y te hacían todo mucho más fácil porque te allanaban la mitad del camino, o los que venían en actitud de pregunto poco que molesta y cuánto duele eso. Así que bueno, mis mayores respetos y agradecimiento a los primeros porque la verdad que hacían que todo fuese mucho, mucho más fácil. Claro. Sí, Ya sí. seguramente alguien está recordando la mano, la caricia, la mirada de alguna enfermera o algún enfermero que acompañó en esos momentos, ¿no? Sí, sí, cruciales, digo. A mí yo recuerdo, por ejemplo, los fallecimientos de mis padres, que los enfermeros, las enfermeras, la nurse, ¿no? Del piso, de la internación, la nurse. Qué miedo que le tienen las enfermeras a la nurse. Claro, es la sargenta. Es la licenciada. Pero bueno, es la licenciada, claro, pero yo tuve en particular la necesidad de volver a darle un abrazo, en este caso a un enfermero que había acompañado el proceso de mi madre y también a la nurse de piso, porque fueron las últimas personas que compartieron con mi madre, fueron las personas que vieron morir a mi madre, son las personas que de alguna manera uno se apoyaba en todo el proceso, ¿no? El apoyo de la contención, la mirada, la confianza, todo eso hace que esas personas se vuelvan muy importantes en la vida de este final y bueno, y para mí fue como una necesidad de tener como un abrazo y un cierre con estas personas, ¿no? Qué lindo. Y yo creo que bueno, que eso es muy valioso. Seguramente ahora igual me viene como esto también de... Sí. No, de la Los chistes. necesidad de... No es un chiste, pero es claro, pero esto es trabajo también. Por que hay que pagar. pero como es un trabajo de cuidado y los trabajos de cuidado han sido históricamente invisibilizados, y Sí. son trabajos reproductivos y no remunerados, lo haces por amor. Claro. ¿No? Y Silvia Federici ya nos dejó muy claro, ¿no? No es amor, es trabajo no pago. Vamos, repita conmigo. No es amor, es trabajo no pago. Bueno, ahora, hasta ahora todo dulce. Voy a venir con un aguijón, pero me están indicando que hay una pausa, ¿no? No, podemos seguir. No me estaban indicando. Yo estoy haciendo lecturas, un viaje hermenéutico raro estoy haciendo. Bueno, la cuestión es que pensemos, ¿cuántos enfermeras y enfermeros hay en total en Uruguay? Son 39.000 profesionales de enfermería, de los 8.100, de los cuales 8.100 son licenciadas y licenciados, sobre todo licenciadas en enfermería, ¿está? Son 31.000 auxiliares, ¿verdad? De enfermería, que no es lo mismo. No es lo mismo. ¿ok? Mi madre era auxiliar de enfermera, además. Por lo tanto, también de cerca conocía lo lindo y lo feo de esta cuestión, ¿no? Perfecto. Digamos, o sea, lo pesado y la sobrecarga de esta cuestión, ¿no? Bien, bueno, pero ¿cuántos médicos hay en Uruguay? No sé. Tirame una cifra. Dale, tíramelo. 40.000, yo qué sé. Bueno, médicos 19.000, por lo que hay 3 médicos por cada licenciado en enfermería. Claro. 8.100 licenciados en enfermería que pueden hacer método enfermero, porque los auxiliares no sé si están tan capacitados, es una formación menor, es terciaria, no es universitaria, no hacen investigación, tampoco hacen extensión, ¿correcto? Sí, correcto. O sea, hay 3 licenciados de enfermería, 3 médicos por cada licenciado de enfermería. Claro. Cuando tendría que ser un poquito al revés, según las recomendaciones internacionales. Sí, de hecho, un dato que dábamos al comienzo, hay escasez, obviamente, de enfermeros y enfermeras. Existen 22,3 enfermeras profesionales cada 10.000 habitantes, cuando la recomendación a nivel internacional es de que haya 70
para lograr sistemas sanitarios resilientes y alcanzar una cobertura de salud universal. Sobre todo en primer nivel de atención. Vamos a MISAR ahora, porque MISAR junto a un equipo de personas integra un grupo de investigación registrado en CSIC de la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República. Está conformado este grupo por licenciadas en enfermería, estudiantes, egresados y usuarios, atención, y acá viene el aguijón, ya van a ver, usuarios de todos los centros universitarios regionales, estoy hablando del CURE, CENUR Noreste, CENUR Norte, y ellos investigan hace casi 10 años el desempeño de las RAP, las redes de atención primaria de salud, de esos lugares, porque la metropolitana todavía no han llegado, porque no han sido habilitados para estudiar el desempeño de las redes metropolitanas. Además, están buscando una financiación, de hecho, CSIC no ha financiado sus proyectos, por lo que los estudios se realizan con esfuerzos personales, mucho compromiso. Ellos proponen poner a la salud en el centro. Esto del usuario o la usuaria en el centro también es un concepto que empezó a migrar desde los organismos internacionales, OPS, SASARASA, y aterrizó en Latinoamérica en los 90, como aterrizaron muchas cosas del neoliberalismo en los 90, en la educación también, pero ese es otro aguijón. Entonces se centra en el usuario, y para ellos, y para muchos de los que están trabajando en el muy buen desempeño, en el mejor desempeño de las redes de atención primaria, no sería por ahí la cosa. Escuchamos a Milton Sbarbaro. Voy a curar con otros sabores los males que por tu culpa he tenido. A ver si poquito a poco, a ver si poquito a poco te puedo echar al olvido. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Tendrá que llegar el día que sin consideración. No pudimos escucharlo. Bueno, lo vamos a buscar, lo voy buscando, pero mientras les voy contando que quería pintar la columna con el cuplé. ¿Recuerdan 2024 de Queso Magro? Ajá. El cuplé de atención. ¿Ese sí lo tenemos? ¡Ay, notable! A ver si así aparece ahí un poquito. Bueno, Queso Magro relata en este cuplé el episodio de pedir hora por un problemita en el meñique, ¿no? Sí, es ¿Vos te acordás? Totalmente. Bueno, escuché. Sí, terminan amputando un brazo, sí, no sé, bueno, una cosa espantosa, sí. Porque acá es la parte del aguijón que todos y todas nos pasa, ¿no? O sea, yo para sacar hora para el alergista, para mi querido hijo, después de un episodio que ya lo comenté al comienzo de la columna, o sea, la remé, fui varias veces, y mi suegra fue 6:30 de la mañana con 83 años para ver los sobrantes, ¿no? Escuchamos un poquito a Queso Magro mientras buscamos a Milton Sbarbaro. Dijeron que el resultado va directo a mi historial. Otra vez a sacar hora para ver a la doctora. 3 semanas nuevamente a esperar una vez más. La doctora al ver la placa me da pase al cirujano. Cuando fui a sacar la hora no me quise calentar. Tuve que esperar 6 meses para ver al susodicho. Mientras tanto el dolorcito aumentaba sin parar. Ya no era mi meñique, el dolor llegaba al codo. Se lo dije al cirujano y otra placa me mandó. No la quiero hacer muy larga, pero luego de 2 años ya no hubo más remedio y todo el brazo me amputó. Sí, bueno, ¿por qué nos pasa esto? Porque hay un sistema que está colapsado y hay un sistema que no nos cuida, que no nos cura, pero hay gente que está tratando de cuidarlo. Y justamente son enfermeros investigadores y enfermeras investigadores las que están yendo a dialogar con la gente con una escucha activa y a conformar lo que sería como un diagnóstico hace varios años ya de cuál es el desempeño real de las redes de atención primaria de salud, sobre todo en la frontera y sobre todo en la frontera este de nuestro país.
Una de las cuestiones que nosotros hemos identificado es cómo las dificultades de circulación de los usuarios y las usuarias dentro del sistema sanitario a través de los diferentes niveles. Hay dificultades por diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, por el sistema de registros. Es muy difícil, por ejemplo, la comunicación a nivel de la historia clínica, los tiempos de espera, la consulta específica cuando se deriva, por ejemplo, una especialidad en el segundo nivel, los tiempos también que se deben esperar. Cuando está comprobado que en aquellos países donde funciona un primer nivel de atención fuerte, donde se resuelven problemas de salud allí, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de España, países totalmente distintos, ¿sí? Pero el modelo de atención en el primer nivel es fortalecer un equipo básico con médico de familia y enfermera profesional de familia. En Uruguay, el primer nivel de atención no tiene enfermería, trabajan solo los médicos allí. De esa forma es imposible. No están los usuarios, no hay un equipo de salud, hay solo un médico sentado en un consultorio. No hay forma de que un sistema de salud funcione. No funciona en el financiamiento, no funciona en la gestión y el gobierno y no funciona en la forma en que estamos organizados para cuidar a la gente. Claro, ahí hablabas un poco del sistema, ¿no? O sea, sin lugar a dudas, la voluntad de muchos está vigente y presente, hay un problema sistémico. Sí, pero lo que llama la atención es que nosotras, las usuarias y usuarios, no estamos participando de los lugares de decisión. Hello. O sea, entonces, bueno, ¿qué pasa con esos lugares? Primero, ¿tenemos la noción de que podemos participar? No, y al final de la columna voy a pasar unos piques para que ustedes sepan cómo entrar y empezar a comunicarse con los lugares para poder, los lugares de decisión y además que son los lugares democráticos. Claro, se eligen representantes. Hubo un tiempo en el que había una red más activa de usuarios de la salud. ¿Y qué pasó? Y bueno, en los últimos tiempos creo que se desdibujó, pero recuerdo en mi trabajo profesional de dar lugar y espacio a redes de usuarios. Tal vez en los últimos tiempos no están teniendo una voz más activa, ¿no? Pero sí, como vos decías, hay un derecho del usuario a participar, además de reclamar por los propios servicios de la salud, ¿no? De estas 4 redes analizadas de la región, además siempre hablamos del sector público, sí, porque el sector privado dice no, muchas gracias, no quiero que sea analizado, no quiero que analices mi desempeño. Sí, ¿no? La investigación académica es en el sector público, el sector privado es investigado por las propias, digamos, instituciones que controlan el sistema de salud, ¿no? No, y además el Sistema Nacional Integrado de Salud prevé vos tenés que brindar datos. De hecho, vos entrás al Sistema Nacional Integrado de Salud a la página y podés ver mutualista por mutualista el tiempo de demora. Yo voy a pasar esos piques al final. El tiempo de demora de consulta, el precio de las órdenes de tickets. Exacto. Bien, todo eso sobre el final. Pero ahora veamos los porcentajes de la información que reciben los usuarios y cuántos también funcionarios y funcionarias participan de este orden democrático donde se teje el alma de la política pública. Porque a nivel macro, o sea, en las JUNASA, en los organismos centrales, los usuarios no están participando. En el 97% de los usuarios que se encuestaron, ellos decían que no participaban ni directa ni indirectamente. O sea, que ni siquiera elegían a sus representantes en esos organismos. El 90% no conocían los derechos por ser usuarios del sistema. Y el 88% no conoce el Sistema Nacional Integrado de Salud. O sea que hay un ocultamiento, por decirlo de alguna forma, o un desconocimiento generalizado. Bueno, pero ¿qué pasa en la policlínica y en el barrio donde viven? Dicen que en el 65% de ellas no reciben información de su propio centro de salud o policlínica. ¿Ya? No saben qué pasa en la policlínica. El 96% no participa ni en el monitoreo ni en la evaluación de las políticas de salud de su barrio. El 96%. Y el 98% evidentemente que no participa ni en el análisis ni en las decisiones sobre qué hacer sobre salud en su barrio. Entonces, con estos niveles de participación, de información, es imposible sostener un sistema de salud. Porque si la gente, nosotros, que somos los que tenemos que cuidarnos, en ninguno de los niveles de la planificación del cuidado, ni en los niveles macro ni en los niveles micro, tenemos una participación efectiva, es imposible que esto cambie. Y se le deja todas las definiciones, como decía Villar, al mercado. Que el mercado de la salud haga su juego. Hello, entonces ahora llorar al cuartito. Si nosotras mismas, las usuarias y usuarios, no ocupamos los lugares de decisión y de configuración de políticas públicas, ¿cómo podemos también después salir a quejarnos, no? Hay alguien que siempre va a mandar.
por afuera de nosotros. Y en este mundo en el que vivimos, como decía Parodi, tenemos que hablar de capitalismo, va a mandar el mercado. Y el mercado no sé si va a velar por nuestros derechos. ¿Vos qué decís, Caro? ¿Debería? Y bueno, Foucault, hola, Foucault. Sí, ¿estás por ahí, Foucault? Se discute. ¿Se discute? Se discute porque se elige también. ¿Se elige? Sí, el mercado te da oportunidades de elegir, hablando de Yo creo que el mercado cree nosotros creemos que el mercado nos da oportunidades de elegir. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que vos crees. Bueno, hay otra línea que traes como para cerrar el informe de hoy, que tiene que ver con el trabajo en el territorio y con la comunidad. ¿Qué pasa con eso en nuestro país a nivel de las enfermeras y de la enfermería? Bueno, capaz que nosotras donde vivimos, de Avenida Italia para el sur, no nos damos cuenta, pero hay otros sectores importantes. De hecho, a 4 cuadras de casa hay una, pero yo no soy usuaria del sistema público, que sí patean las enfermeras, porque hay un perfil especializado de enfermeras comunitarias como de maestras comunitarias que hacen lo siguiente. Nosotros tenemos que ir a la comunidad, ir a la casa de la gente, ir a la cooperativa, ir al club donde se reúnen los abuelos y las abuelas y hacer intervenciones de salud vinculadas a eso. Ir a la escuela, hacer diversas actividades, ir a la biblioteca del barrio. Esa es la función del equipo de salud. La enfermera tendrá una óptica, un lente diferente de ese médico o esa médica cuando va. Son dos miradas que tienen una formación diferente, que ponen foco en cosas diferentes y que se integran en el momento de, por ejemplo, una visita domiciliaria. Por eso es importante que exista esa mirada. Lamentablemente, a nivel de primer nivel, todavía menos la presencia de la enfermería profesional. Y está comprobado acá y en todos lados que cuando aumentan las dotaciones de enfermería profesional, se eleva la calidad de los cuidados. Existen menos infecciones, existen menos reingresos, menos errores. Y sí. Es tal cual. Y me decía ella que en los liceos iban a enseñar cómo se ponen los preservativos. ¿No? Claro. Cuando hacen intervenciones en centros educativos, secundarias, UTUS. Entonces es mucho más ampliado de lo que nosotros creemos, que hoy la columna se llamaba La que te pincha y te consuela. Claro. Y la que te educa, en este caso, además, también. Entonces. La que te educa, señoras y señores, porque la atención primaria de salud tiene mucho de prevención, y la prevención en salud, sin duda, tiene un corte pedagógico muy potente, ¿no? Y Mísar, además, es licenciada en educación. De hecho, fue compañera mía de la licenciatura. Entonces, cuando abordaba este tema, y ya cerrando, me acordaba también, y las dos, perdimos, vos a tus papás, yo a mi papá, en ese momento crucial, recuerdo que yo no sabía qué hacer. Sabía que se estaba yendo y yo no sabía qué hacer. Claro. Y esos ojos de esa enfermera me habilitaron a algo que yo nunca creí que iba a poder hacer, que era hablarle mientras él se iba. Claro. Y salieron de mí como un manantial de palabras desorganizadas, que mi compañero estaba al lado y me decía, no, estuvieron muy lindas. Pero era como alentándolo a partir, ¿no? Entonces le pregunté a Mísar qué le pasaba a ella con qué momentos se llevaba de su profesión, de su oficio. ¿Qué momentos guardaba y atesoraba en su corazón? Me estoy emocionando porque, bueno, pasa por el cuerpo, la sensación vuelve. Tengo algunas miradas que fueron últimas de muchas personas, jóvenes y viejos, que sé que fue lo último que vieron. Y esa mirada me la atesoro. Y me acuerdo del primer parto que viví, que fue allá en una policlínica solita, con la doctora González. Estábamos hace muchos años de esto y que me puse a llorar y era de madrugada y terminé llamando a mi madre para contarle que había experimentado un parto. Sí, 2 de la mañana llamando a mi vieja no entendía nada. Mamá, no sabes, acaba de nacer una nena hermosa y no sé qué. Y es esto, creo que más allá de que te llevas un montón de imágenes en el medio, pero los extremos de la vida te marcan profundamente. Esa mano que te aprieta porque no sabe que hay más allá
y que te aprieta fuerte porque tiene miedo y que estás ahí hasta el último momento. Y ese llanto primero también te queda ahí. Así que bueno. Hermoso. ¿Cómo es el nombre de quien escuchábamos? Misar Pérez. Misar es el nombre. Sí, con Z. Misar Pérez. Siempre pensé que era el apellido. ¿En serio? Qué distraída, perdón, pero me encanta. Qué potente el nombre, Sí. Misar. Le mando un beso grande, nos está escuchando Nos seguramente. está escuchando y divino cierre, ¿no? De la experiencia de estos momentos, ¿no? Siempre el comienzo y el final, dicen, son como los que uno atesora. Y ese apretar la mano porque no sabes qué hay más allá, ¿no? Y esa mirada que te acompaña ahí. Divino, Misar. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Llamo, pueden pasar por las quejas. Pero en serio, entran a la página del Sistema Nacional Integrado de Salud, ahí hay un bonus track de derechos de usuario que que tendría que estar en la cartera de la dama y en el bolsillo del caballero, porque tenemos que conocer nuestros derechos, chiquilines. Por favor. Sí, no andemos quejándonos ahí en las redes y nada más. Pongámosle el cuerpo a la cosa cuando el cuerpo no nos anda bien, vamos a necesitar un cuidado y ese cuidado tiene que estar garantido por el Estado y el Estado nos tiene que garantizar el derecho a la salud. Pero para eso primero nosotros tenemos que conocer nuestros derechos. Claro, y además hay un catálogo de programas y prestaciones. Sí. Claro, que es el catálogo del Plan Integral de Atención en Salud, y que ahí también poder chequear, ¿no? Qué cosas están accesibles, qué tipo de programas accedemos. Y cuando se habla del derecho, ¿no? Del derecho a la salud, se habla de un derecho que tiene que ver de la persona usuaria, que tiene que ver con un trato digno, con ser escuchada, ser respetada, que protejan tu intimidad independientemente de tu edad, identidad de género, ascendencia étnica, religión o condición social, ser informada sobre tu condición de salud y tratamientos. Incluso tiene derecho a no conocerla, si así lo prefiere. Algunos de los derechos que tenemos como usuarios del sistema de salud. Y a mí me ha ido bien con esto, ¿eh? A mí me tratan bien igual, ¿eh? ¿Te tratan bien a pesar de estos aguijones? Sí, ahora pesar hay que de estos ver. aguijones. Para que tengo un montón de mensajes y ya te despido porque nos queda un minuto para despedir esta columna. ¿Cómo quiero a estas dos? Carolina, Emilia, diosas, me encantan, felicitaciones, preciosa la colmena, escuchar la colmena y en particular Emilia me repara en la dimensión maravillosa de la vida cotidiana. ¡Ay, qué divino! Me caso contigo nuevamente. Gracias, queridas mujeres, por transformar el mundo en cada acto y al aire. Vamos arriba, bájense este libro, chiquilinas. Brujas, parteras y enfermeras, búsquenlo en Google, hacen clic, PDF gratis, pongan brujas, parteras y enfermeras, PDF gratis y se lo bajan. Me tocó trabajar 8 horas durante 7 años junto a la enfermera en un residencial, una genia, vergonzoso el sueldo de las enfermeras, más vergonzoso si lo comparamos con el sueldo de los médicos. Mi mamá era enfermera y no pudo ejercer formalmente por haber estudiado en Argentina y vivir en Uruguay, pero siempre que había alguien que necesitaba cuidado, era como que se transformaba, tenía una vocación muy fuerte. Hola, soy auxiliar de enfermería, mis felicitaciones por abordar estos temas. Un saludo a una gran compañera, la licenciada Misar Pérez, desde ANA y el Centro de Primer Nivel de Atención de Libertad. Mirá, Llega de ahí el mensaje. También la importancia de la licenciada en enfermería en los nodos de familia, en el trabajo en territorio, una perspectiva sanitaria que aporta y mucho al abordaje de situaciones familiares en su contexto barrial. Parte de todos los mensajes que nos enviaron en este ratito. Fantástico. Gracias, Emi. Nos vemos Repita el martes conmigo, que viene. Sí. No es amor. No es amor, es trabajo no pago. No es amor, es trabajo no pago. Vamos a recibir enseguida a Matías para cerrar el programa. Tendrá que llegar el día que sin consideración te claven el aguijón, el aguijón. Mil penas como las mías.
Ya estamos para despedirnos cuando faltan 4 minutos de las 3 de la tarde, Matías. Bueno, un programa intenso con obviamente temas muy profundos que requirieron y que tuvieron muy buena respuesta de la audiencia. Y mañana que capaz que podemos adelantar parte de lo que tenemos en estos segunditos. Sí, mañana tenemos primero... va a haber una concentración en la Plaza Cagancha de los damnificados por conexión ganadera. Vamos a tener aquí una historia contando un poco cómo se ha vivido todo este proceso. Después, sobre el final del programa, vamos a tener también, de alguna forma hablar de los hongos. Bueno, se viene temporada de recolección de hongos. ¿En qué anda eso? ¿Cómo funciona? Yo la verdad no tengo ni idea. Así vamos a recibir a Alejandro Sequeira, que es el especialista en hongos en Uruguay, y está así en etapa de recolección y nos va a dar algunos piques de cómo recolectar hongos, porque también tiene obviamente sus riesgos. Claro. Pero bueno, vamos a hablar del mundo fungi, del mundo de los hongos. Después tenemos a Andrea Caraballo de Cantón Gráfico, un poco en línea con lo que tratamos con Cecilia Baroni, todo este tema de la salud mental, de los diferentes procesos de trabajo en materia de salud mental. Bueno, vamos a ver un poco su experiencia, cómo se dan estos procesos de Cantón Gráfico. Vamos a tener a ella seguramente con algún invitado. Veremos cómo es ese proceso en nuestro segmento semanal vinculado a la salud mental. Perfecto, Matías. Nos reencontramos mañana. Nos despedimos ya de La Colmena, ¿te parece? ¿Podemos despedirnos con una canción para Respira en el Mundo? Mandrake Wolf, muy bien, nos vamos con Mandrake Wolf. Hasta mañana, que pasen bien.